Sean bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio del podcast WP, Política y Partidos, un espacio de reflexión y aprendizaje sobre temas relacionados con la política mexicana. Estamos muy contentos de que nos acompañen a explorar y conversar sobre la relación de López Obrador con algunas instituciones, actores y ámbitos de relevancia. En el primer episodio del podcast, reflexionaremos sobre la historia de López Obrador y el impacto que ha tenido en la política mexicana. Sin embargo, el actual presidente de la República posee una manera peculiar de gobernar, lo cual ha dado de qué hablar en los últimos años, tanto en el contexto nacional como en el internacional. En efecto, la política exterior ha sido objeto de críticas y se le ha cuestionado al titular del Poder Ejecutivo su selectiva cercanía con ciertos líderes políticos y su minucioso distanciamiento con otros, lo cual es evidente en el tratamiento, negociaciones y acuerdos con países europeos y asiáticos frente a su preferencia con Estados Unidos. Por otro lado, en lo que compete a la situación interna del país, la autodenominada Cuarta Transformación que encabeza López Obrador ha tenido diversos conflictos. Por ejemplo, con el Poder Judicial por el tema de la extinción de fideicomisos, ya que de acuerdo con el titular del Ejecutivo Federal, el Poder Judicial precisa una reforma para limpiarlo de actos de complicidad, conflicto de intereses y corrupción. De igual manera, recientemente cobró notoriedad la renuncia del exministro Saldívar y su cercanía con la Cuarta Transformación que hoy representa a Claudia Sheinbaum. Por otra parte, si observamos la historia de Andrés Manuel López Obrador, podemos notar su cercanía histórica con los movimientos sociales, al menos hasta antes de obtener la presidencia de la República. Pero durante su sexenio han existido diversos movimientos que han entrado en franco enfrentamiento con su proyecto político. Tal es el caso del movimiento feminista o el ambientalista. Sobre estos temas se tratarán en el podcast del día de hoy. Además, nos acompañarán estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. De antemano, agradecemos su atención y difusión de este proyecto. Sin más, comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos sean al segundo episodio del podcast WP, Política y Partidos. Y los temas que hoy nos convocan son tres asuntos de primer orden en torno a la democracia. En primer lugar, los gobiernos democráticos contemporáneos se desenvuelven en ambientes complejos porque suponen las relaciones con otros gobiernos. Y justamente en ese ambiente internacional, los liderazgos importan. De ahí que reflexionemos al respecto del papel de AMLO en el concierto internacional. En segundo lugar, nos interesa dialogar en torno a la relación de López Obrador con algunas instituciones, actores y ámbitos de relevancia. Y es que la democracia, a diferencia de otras formas de gobierno, como el autoritarismo o la dictadura, supone la división de poderes. Es decir, tiene un poder ejecutivo acompañado de otros dos grandes poderes, el legislativo y el judicial, con funciones neurálgicas para la democracia, entre ellas el de ser pesos y contrapesos. Por lo cual, reflexionaremos en torno a la relación de López Obrador con el Poder Judicial, el cual últimamente ha estado en boca de todos, por dos cuestiones. Primero, el conflicto que se ha mantenido con la 4T por el asunto de los fideicomisos, y segundo, por la renuncia del exministro Saldívar. Finalmente, la democracia contemporánea supone también la existencia de actores sociales que permitan hacer llegar al sistema político demandas que de otra forma quedarían fuera de la agenda política, por lo cual reflexionaremos en torno a la relación de López Obrador con los movimientos sociales. Por ello, hoy contamos con la presencia de estudiantes del séptimo semestre de la carrera Ciencias Políticas de la FES Acatlán, María Fernanda Jiménez, Emiliano Herrera y Horacio Reyes. Así que arrancamos. Y en primer lugar, nos gustaría saber qué opinan sobre la imagen de AMLO a nivel internacional, toda vez que durante casi la mitad de su sexenio fue reacio a salir del país y a mostrarse en eventos internacionales fuera de México. Hoy, ¿cómo observan la imagen que tienen de él y por qué es así dicha imagen? Bueno, la verdad creo que AMLO ha sido muy controversial a nivel internacional. No sé si ustedes lo han visto, pero sí, como dicen, se ha negado a salir del país. Y la verdad, si ustedes buscan México, así el presidente de México en internet, en inglés o en cualquier idioma, pues lo que me parece muy importante destacar es que hablan que la democracia está siendo corrompida. O sea, que no están habiendo los procesos tal cuales que el gobierno tiene que atender y que AMLO está tomando el control del Poder Judicial o del Legislativo y no está teniendo la democracia que debe tener el país.
Ahora, algo también muy importante es que sí, no ha salido del país, sin embargo, en 2022 hizo una gira por Latinoamérica, visitó países como Chile, Argentina y también, perdón, y también fue a Estados Unidos. Sí habló con el presidente Biden, pero también si ustedes pueden analizar la intervención que hizo, no habló tal cual de temas tan relevantes como los migrantes en cuanto a la atención de ellos, sino que prometió que iba a reducir el número de migrantes. Sin embargo, creo que no está haciendo una estrategia muy adecuada ante eso. También, si lo ven, no es tal cual la negociación que dos jefes de Estado tendrían que tener. AMLO simplemente se sentaba, se quedaba callado, no tenía como ese diálogo tal cual. A lo mejor también por la apertura de idiomas. Sin embargo, creo que se supone que un presidente tiene que estar preparado, ¿no?, para este tipo de debate. Algo también muy importante es que todo el trabajo de su gobierno a nivel internacional lo hizo más bien el secretario de Relaciones. Marcelo, en su momento, antes de ir por la candidatura, buscó ciertas cosas como más negociaciones, busca de comercio, y ahora Alicia Bárcena está haciendo más la apertura de foros internacionales, cumbres, y en sí AMLO solo ha asistido creo que a 2 cumbres. No sé si alguien más quiera decir algo sobre eso. Yo en ese sentido me gustaría agregar quizá una perspectiva diferente en la que me parece que la política exterior en el gobierno de AMLO, y principalmente hablando de su figura como tal, responde no tanto a una cuestión administrativa, diplomática, sino más bien simbólica, en la que él se presenta como una figura heredera de los principios, digamos, de revolucionarios de muchas de las naciones en América Latina, ¿no? Y eso implica que mucho del discurso que presenta a nivel internacional se contrapone a varias de las discusiones que existen hoy en torno, o digamos, en el mercado internacional. Mucho del discurso esgrimido por el presidente actualmente presenta ideas, digamos, anticolonialistas en cierto sentido, que se enfrentan a ideales estadounidenses y que compaginan mucho de la hermandad histórica que existe entre países latinoamericanos. Creo que eso responde mucho a por qué es que ha privilegiado visitar estos países y ha privilegiado relaciones con presidentes y figuras diplomáticas de estos países, más que figuras como Estados Unidos, como Canadá, que, digamos, hablando diplomáticamente, figuran como muy importantes en el mercado internacional de México actualmente, y sin embargo, pues no son tan en el sentido del discurso de AMLO, ¿no? Eso sería lo que yo quisiera agregar. Ahora, no sé, algo también que me gustaría decir es que, por ejemplo, AMLO también tiene esta faceta en la que ha presumido mucho a nivel internacional o en México mucho, que es uno de los presidentes con más aprobación del mundo. O sea, compite de hecho con Modi en India, compite en el primer lugar con jefes de Estado con más respaldo de la población. Eso es algo también sin precedentes. Creo que ninguno de nuestros presidentes ha logrado tal cual eso. Pero, no sé, si te das cuenta, como dice Emiliano, ha visitado estos países de gama latinoamericana porque su forma de gobierno es de izquierda, ¿no? O sea, ¿por qué visita estos países que tal cual no va a Europa y se presenta como, no sé, con el presidente de España, con el primer ministro de Inglaterra? Creo que eso ya más bien lo hace la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, también para mí sería bueno o adecuado que su presencia o su imagen internacional, pues a lo mejor negociar o se tomara algunas fotos, tuviera algunas conversaciones con ellos para establecer una relación bilateral, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, yo solo destacar la parte que mencionaba Emiliano. Me parece interesante esta postura anticolonialista, en la que, a pesar de que Estados Unidos históricamente ha visto mal, y los medios internacionales, el reunirse con líderes que son conocidos por ser antidemocráticos, y a lo largo de este sexenio ha cambiado ese tipo de relación, puesto que ahora sí se invita o se va a países donde existen este tipo de líderes, y creo que es algo pues importante de este gobierno. Y también destacar esa parte en la que López Obrador a lo largo de todo su sexenio hizo muy pocos viajes al exterior, muy pocas salidas, y más que nada la figura que representó esa parte fue en sí Marcelo Ebrard.
sino esa figura de jefe de gobierno que tiene López Obrador, de jefe de Estado, perdón, que tiene López Obrador, no la ejerció directamente en el medio internacional, sino que pues Marcelo Ebrard fue quien entró en esa parte y siento que eso también es algo destacable de este gobierno. De acuerdo. Bueno, ahora nos gustaría saber su opinión sobre cuál consideran que han sido los principales logros y desaciertos de AMLO en el ambiente internacional. Creo que uno de sus principales logros, como bien ya lo dije, el respaldo de la población tal cual se ha mantenido, no ha bajado del 70% su legitimidad. Es algo muy impresionante. Sin embargo, creo que sí esa disparidad con otros países es muy, muy controversial. Siento que debería darle más prioridad a atender asuntos del Telecán, que es algo muy importante, que es la apertura del comercio exterior, que es básicamente una de las principales formas de economía de México, y que él no le esté tomando tal vez la atención necesaria, no sé, a lo mejor no es lo correcto, debería implementar otras estrategias, o igual, no sé, Alicia Bárcenas en este momento, creo que está también, bueno, comprendemos que acaba de tomar la posición de secretaria de Relaciones Exteriores, pero siento que también debería estar haciendo más apertura a nivel internacional. Creo que en lo personal el mayor éxito que ha tenido este gobierno a nivel internacional es precisamente, y lo retomo nuevamente, el valor simbólico que tiene el discurso. Creo que la importancia de acciones que ha tomado el presidente en torno a la reconfiguración de la identidad latinoamericana a mí me parece interesante de cara a una historia de gobiernos en torno al caso mexicano que han un poco intentado separarse de esta figura, ¿no? De los países latinoamericanos que son percibidos como nuestros países del tercer mundo y que están igual contrapuestos a la figura del Estado neoliberal que se implantó allá hace ya casi más de 30 años. Creo que me parece interesante, sino algo que hace falta todavía evaluar, cuáles han sido los éxitos y los fracasos de este gobierno a nivel internacional. Pero, por ejemplo, el llamado al gobierno español a la reivindicación de la conquista, por ejemplo, me parece interesante. La reivindicación de los migrantes tanto en Canadá como en Estados Unidos, pues también me parece como simbólicamente algo que ha sido un éxito de cara a este gobierno. Y sin embargo, me parece que pues ahora, de cara a la pandemia de COVID y de otras situaciones en torno al contexto internacional, la guerra entre Ucrania y Rusia y ahora el conflicto Gaza, Israel y Hamas, pues creo que es un poco temprano hablar de cuáles son los éxitos internacionales de este gobierno, y sin embargo, pues yo quedo en eso, que simbólicamente me ha parecido un gobierno interesante. Muy bien. Bueno, ahora en nuestro segundo tema nos gustaría saber su opinión sobre la pugna entre AMLO y el Poder Judicial en torno a los fideicomisos. Bueno, sobre el Poder Judicial, yo anotaría más que nada el tema de las mayorías. En este sexenio inició con una mayoría abrumadora en las dos cámaras, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, e incluso en las gubernaturas ya han llegado pues a la mayoría de ellas. Sin embargo, para impulsar sus reformas constitucionales del López Obradorismo, se han encontrado con justamente el Poder Judicial. Siento que esa es la parte fundamental donde nos tenemos que centrar, puesto que la atención me parece que se agudizó cuando la Corte entró en temas de la reforma eléctrica, cuando entró en temas del Plan B electoral, que si bien con sus mayorías pudieron llevar a cabo, por ejemplo, el Plan B electoral, la Corte puso un alto en esto por considerar ciertas acciones inconstitucionales. Pues es algo pues natural en un sistema democrático de división de poderes. Sin embargo, me parece que eso ha sido la pauta de la tensión entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y también siento que ha buscado interferir en el Poder Judicial por varias vías. Primero,
la vía de promover personas afines a su ideología, a él, en las ternas que ha presentado para las nuevas asignaciones de ministros de la Suprema Corte. Como por ejemplo está Loreta Ortiz, que fue diputada federal por Morena en 2015, está Yasmín Esquivel, e incluso en la Consejería Jurídica está Celia Maya, quien las elecciones pasadas en Querétaro fue candidata por Morena también. Y a lo que quiero llegar es que hay ciertas intenciones del movimiento López Obradorista y del Poder Ejecutivo en interferir en el Poder Judicial a través de esta vía de introducir perfiles afines a él, al poder, y ahora a través de esta vía de las cuestiones presupuestarias. Y el tema pareció escalar un poco más a partir de cuando la ministra Piña asume la presidencia de la Suprema Corte, y el discurso en la guerra mediática, por así decirlo, empieza a escalar un poco, y es algo pues que no debería suceder en un sistema democrático, puesto que los poderes en sí no son oposición uno de otro, sino que cada uno tiene un papel fundamental en la democracia, y eso es fundamental en la división de poderes. Gracias. ¿Alguien más? Me parece interesante también ahí recuperar lo que menciona mi compañero Horacio, en tanto pues es necesario entender la naturaleza política de los órganos de gobierno en una democracia, que si bien pienso que la discusión que se tiene actualmente no es beneficiosa para la democracia, en tanto pues en mi opinión cae en cuestiones de violencia de género, digamos de ambos lados, no queriéndolo ver desde una perspectiva binaria, pero pues es un poco así, sino me parece interesante entender que pues estas discusiones son naturales, precisamente por la naturaleza de una democracia, que necesita incluso el conflicto, ¿no? Que es sano tener un conflicto que incita el diálogo, que incita la reforma de las estructuras gubernamentales y de las instituciones, pero pues que me parece está yendo en un camino poco beneficioso, ya sea por la naturaleza mediática del asunto o por las cuestiones que se han dicho tan de un lado como de otro. Entonces pues habría que platicar más sobre ello. Gracias. Algo también me gustaría agregar, que no me parece muy correcto que el presidente esté en las mañaneras atacando también mucho a la ministra. Creo que no es algo propio, no es una imagen que un jefe de Estado debería estar haciendo. Se supone que ellos deberían estar unidos para justamente cada uno asumir un papel y ayudar a la democracia en México. Es muy controversial, creo, y eso también a nivel internacional no da una buena imagen. No es algo muy factible o muy bueno que cada día, o de hecho hubo creo que un mes en el que estuvo hablando sobre la ministra, diciendo que no estaba a favor de su actuar, de su posición, de su papel. No sé, creo que ahí también es una crítica un poco desfavorable para mí. Bueno, además, creo que pues también se ha politizado este asunto de los poderes, porque de un lado, quienes están con López Obrador defienden al Poder Ejecutivo, al Legislativo y demás, a sus acciones, y por otro lado, creo que también ya la oposición como que se adjudicó como a la defensa del Poder Judicial, pero lo han politizado a tal nivel que ha escalado mucho. Por ejemplo, hace poco, perfiles de Morena, por ejemplo, el gobernador de Veracruz trajo mucha gente a la Ciudad de México. Hicieron una protesta en la que llevaron ataúdes con las caras de la ministra presidenta, y pues eso es ya, pues siento que ha rebasado un poco ya el debate político en cuanto a lo sano para la democracia. Sí, creo que también, no sé si vieron también el movimiento, ¿no?, que se hizo afuera del tribunal, se hizo esta, AMLO también creo que incitó incitó este movimiento, que están manifestando, tener la piñata de la ministra, golpearla, manchar las puertas. Creo que eso también no debería estar pasando, no es algo que tendría que estar difundiéndose desde Palacio Nacional. Ahora bien, quisiéramos saber qué opinión les merece la renuncia del exministro Saldívar y sus guiños con la 4T. Bueno,
Yo tengo dos conclusiones de por qué se da esta renuncia en este momento. La primera es, considero que indirectamente se le pudo dar un nuevo nombramiento al presidente López Obrador, puesto que su periodo del ministro Saldívar era hasta el 2024, en noviembre, por lo que ya el sexenio de López Obrador ya terminaría y estaría una nueva presidente. Esta acción podría significar una oportunidad para López Obrador de designar a otro ministro, que sí ocupará el cargo completo, no solamente el periodo que le resta al ministro Saldívar. Y otro factor que no debemos olvidar es la tensión que había ya con otros compañeros ministros de Saldívar, puesto primero, pues, su coincidencia ideológica de Saldívar con el movimiento López Obradorista y su pretensión que tuvo para extender su periodo como presidente de la Suprema Corte. A partir de ahí las relaciones entre los ministros pues se tensaron un poco. Y también pues es una situación muy obvia en la que su afinidad con el presidente y con la llamada Cuarta Transformación lo lleva en esta renuncia a incorporarse él explícitamente ha mencionado a través de redes sociales que lo que busca es incorporarse al equipo de Claudia Sheinbaum para 2024, y a pesar de que constitucionalmente no puede ocupar un cargo 2 años después de haber dejado el de ministro, pues en un futuro próximo podría llegar a algún espacio del gabinete o de otro espacio de la Cuarta Transformación. Gracias. ¿Y alguien más? Me parece interesante, de nuevo, recuperando el tema de la politización de los diferentes poderes, ¿no? Me parece interesante porque pienso que, hablando de lo humano, de lo social, es una cuestión natural tener preferencias ideológicas para un movimiento u otro. Y sin embargo, creo que institucionalmente, hablando constitucional, pues es una cuestión quizá inaceptable, ¿no? Y reprochable que haya sucedido en este momento y en estas circunstancias. Creo que es innegable y hasta me parece un poco burdo el intentar negar que todos los administradores públicos y todos los quienes tengan un cargo al servicio de la nación, pues tengan una preferencia ideológica por uno u otro movimiento, ¿no? Y sin embargo, pues de nuevo recalco que esto me parece como una jugada un poco extraña de cara al perfil que tenemos en 2024 a las elecciones, y pues es interesante pensarlo de ese sentido, en el sentido constitucional, y pues cómo puede afectar esto tanto a la estabilidad de la Corte, la relación ya tensa, como lo mencionaban mis compañeros, entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y pues en la perspectiva que tiene el exministro Saldívar, en este caso, de cara pues a las elecciones, ¿no? Y un posible cargo público en un futuro. Gracias. Bueno, algo también, creo que sí, la crítica hacia esta renuncia fue algo muy controversial. Creo que, de hecho, no sé, el artículo 98, ¿no?, decía que el ministro solo podía salir por causas graves. Sin embargo, estas causas graves abrieron el debate en decir, la oposición decía, no, tiene que ser una enfermedad terminal, este tipo de cosas, ¿no? Pero a los seguidores de AMLO decían, la Constitución no establece tal cual qué causas graves, no establece, que no menciona qué tipo de causas graves propician a esta renuncia. Entonces, eso abrió la apertura a que el jefe del Ejecutivo, o sea, dice AMLO, decida si va a aceptar la renuncia o no. Y de hecho creo que es lo que pasó, ¿no? El 8 de noviembre, no tiene mucho, se aprueba esta renuncia, Arturo Saldívar sale de su posición, y algo que creo que acaban de decir ayer o hace 2 días fue que ya tiene su pensión, ¿no? 2.3 millones al año, es algo muy impactante, y creo que eso también habla mucho y dice por qué están ocurriendo este tipo de cosas, y se supone que para eso está la democracia, ¿no? Están las reglas, la Constitución, y no deberían violarse. Gracias. Pasando al plano de los actores sociales, al inicio comenté que una democracia, además de una correcta división de poderes, implica la existencia de otras voces que, dado que no alcanzan a ser incorporadas por los partidos políticos, pueden
y deben ser expresadas por actores, tal como los llamados movimientos sociales. En esta tesitura, AMLO a lo largo de su carrera política, tanto en el PRD como en Morena, se caracterizó por generar acciones colectivas y movilizaciones importantes en materia política, como en el Éxodo por la Democracia o la Resistencia Civil y Pacífica en 2006. Pero también en el plano material o socioeconómico, tal como diversas manifestaciones en torno a la soberanía nacional en 2019 y 2012. De ahí que nos gustaría saber su opinión en torno a qué opinan de la relación de AMLO con los movimientos sociales. En mi opinión, es uno de los temas más interesantes respecto de la ahora presidente y de su historia con los movimientos sociales, ¿no? Desde sus inicios políticos hasta ahora. Y creo que esto se puede dividir en dos perspectivas, que es AMLO antes de la presidencia a nivel nacional y AMLO después de ella. Creo que como figura política desde sus inicios, AMLO se ha caracterizado no solo por su respaldo, la importancia que le brinda estos movimientos, ya lo vemos en su carrera política en Tabasco con las poblaciones indígenas de los Chontales, y cómo pues ellas fueron gran parte del apoyo que le dio el brinco hacia la proyección nacional que tiene pues, y que tuvo en ese momento y que tiene hoy, ¿no? Y sin embargo, ahora la contraposición que tiene es que AMLO, al volverse presidente de la nación, necesariamente se vuelca hacia un institucionalismo marcado, ¿no? Al defender las instituciones porque las representan. Entonces, creo que esto lo ha puesto en medio de una paradoja en la que, pues, fue un político que se apoyó mucho de los movimientos sociales y que figuraron en gran parte de su apoyo y de su impulso político, y que sin embargo hoy, de cara a ser presidente, intenta sí mantener esta perspectiva de apoyar o de, digamos, proteger la movilización social, y sin embargo hoy, de cara a nuevas perspectivas como el feminismo, como los movimientos ecológicos, pues se ven confrontadas con su propio proyecto de nación, ¿no? Que pues ha ido construyendo durante mucho tiempo y que quizás ya no representa totalmente las necesidades de la sociedad mexicana. Entonces, pues eso me parece interesante. Bueno, yo más bien, más allá de antes de la presidencia y después de la presidencia, yo diría que hay cuatro fases de Andrés Manuel López Obrador respecto a los movimientos sociales. La primera es desde que comenzó a militar en el PRI. Por el contexto y demás, pues era una figura, la institución política era pues la figura central. La otra etapa es López Obrador cuando sale en esta corriente disidente del PRI, del Frente Democrático Nacional, que apoyan a Cuauhtémoc Cárdenas, y en el PRD, donde se hace activismo desde la institución y aglutinan a muchos movimientos sociales como el campesino, el obrero y movimientos sociales de la izquierda. Después, López Obrador, cuando se crea Morena, que toma este papel del combate a la corrupción, de la apelación al pueblo, y después cuando llega al poder, que sería la cuarta, cuando llega a la presidencia, y ahora se constituye en una figura pues muy institucional respecto, como que deja de lado esta vía de movilización social, no del todo, puesto que ha utilizado esa misma herramienta para mostrar su potencial político, las diferentes marchas para apoyar sus reformas o demás, y mostrar presencia. Sin embargo, con ciertos movimientos que no son, digamos, afines a él, se ha mostrado un poco más, ¿cómo decirlo? Más institucional y más con menos apoyo a este tipo de movimientos, ni darle suficiente relevancia más allá de los medios. Gracias. ¿Alguien más? Creo que algo que hemos aprendido en la carrera y se me ha quedado muy marcado es que los movimientos se hacen para atender una necesidad, y esa necesidad tiene que estabilizar el Estado para que el gobierno de verdad atienda estas necesidades, ¿no? No sé, el gobierno de AMLO sí ha tenido diversos movimientos, sin embargo, creo que no ha dado esa difusión o ese enfoque, digo, el movimiento feminista, ¿no? ¿Cuántos feminicidios han pasado en México?
no hay una atención a estos problemas. El Tren Maya también es otro tema muy controversial, ¿no? Este movimiento que se hace para que no se construya y no se afecte ecológicamente esta zona turística es muy controversial. Y también creo que uno que impactó mucho fue Frena, ¿no? Cómo el Frente Democrático AMLO trata de hacer un plantón en el Zócalo, las campañas, las críticas de por qué están ahí, por qué del privilegio hablan y por qué López Obrador de Palacio Nacional dice que este movimiento es para negar o de atacar a su gobierno. Creo que esa difusión de los movimientos sociales no ha tenido el impacto que en otras administraciones. Sin embargo, creo que sí le ha dado atención a determinados movimientos, ¿no? A aquellos que le convienen para que la legitimidad y el carisma que él proviene como jefe de Estado tenga más aceptación a nivel de la sociedad. Gracias. ¿Alguien más? En este sentido, consideramos que algunos movimientos sociales han quedado desplazados del debate político. Una vez que la 4T llegó al poder, por ejemplo, el movimiento feminista o ambientalista, como han mencionado, nos gustaría su opinión al respecto de por qué no caminan junto a la 4T y qué retos tienen en el inmediato. Bueno, en este sentido, a mí me parece muy interesante, porque creo que es una pregunta que responde mucho a la construcción del proyecto político de AMLO. Y es un proyecto político que se ha transformado mucho a lo largo de toda la carrera política de AMLO y que, sin embargo, se ha mantenido también muy similar. Y creo que por esa razón, porque es un proyecto que ha construido desde sus inicios con apoyo a poblaciones indígenas y a partir de esa proyección, como lo vimos como jefe de gobierno en el DF, el apoyo a los adultos mayores y pues estas luchas sociales muy marcadas en la percepción de la política izquierdista de los 70s, 80s, 90s, ¿no? Y que eso tiene que ver mucho con ideas, en mi opinión, marxistas, que es básicamente la lucha de clases, ¿no? La clase mayoritaria, el pueblo oprimido por la minoría. Y que también, en ese sentido, hablando un poco de la proyección política de la figura de AMLO a nivel internacional, pues son ideas recuperadas de muchos movimientos internacionales, particularmente en América Latina y en Europa, ¿no? Y creo que esa transformación y falta de transformación en el proyecto político de AMLO, pues ha sido una cierta maldición y una cierta bendición, ¿no? Bendición en el sentido de que pues le ha permitido tener la plataforma política que tiene en este momento y que sin embargo pues ha fallado en adaptarse a luchas sociales de la nueva era, por así decirlo, ¿no? Esta lucha de clases marxista pues digamos que toca tangencialmente las luchas como el feminismo y como los movimientos ambientalistas y sin embargo no lo representa completamente. Creo que eso es una falla o bueno, una falla de producción del proyecto político de AMLO, que está construido pues a partir de ideales del siglo pasado y que pues sí tienen mucho que ver todavía en la realidad que se viven en los países latinoamericanos y que sin embargo pues no responden completamente a las realidades del movimiento feminista, del movimiento ambientalista y pues de muchos otros que lo vemos confrontados, ¿no? En las noticias cada día. Gracias. Bueno, yo pienso que la principal razón por la que no caminan con la 4T ciertos movimientos es el pragmatismo. O sea, que un día están a favor de X causa, otro día de otra totalmente distinta, y como que están en este constante cambio ideológico en el que a veces intentan incluso hasta no entrar en ciertos temas controversiales, por ejemplo, pues el aborto, ¿no? De hecho, cuando estuvo mucho este tema con la senadora, bueno, con la hoy senadora y antes secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien históricamente ha defendido el derecho a decidir y demás, ella en una conferencia mañanera incluso se vio como limitada, incluso como a mencionar su postura y demás con tanta apertura, e incluso el propio presidente cuando le preguntan dice mejor sometámoslo a consulta, o sea, eso que lo decida el pueblo y demás, a pesar de que pues, los derechos no pueden someterse a consulta. Entonces siento que esa parte del pragmatismo es
lo fundamental, por lo que ciertos movimientos como el feminista, el ambientalista o demás no comparten al 100% con la 4T, puesto que han habido acercamientos con otros grupos que están en contraposición de ese tipo de movimientos, y eso es lo que pues no ha incentivado, digamos, la confianza y la congruencia con este tipo de movimientos. Gracias. Yo, creo que sería muy repetitivo afirmar lo que ya dijeron ellos dos. Entonces, no sé, creo que sí, este gobierno, si bien creo que ha limitado mucho también ese tipo de libertad de expresión, los movimientos tal cual han sido pues muy controlados de cierta forma en cuanto a decir, no voy a tomar en cuenta esto porque es un ataque a mi gobierno, o voy a tomar en cuenta esto porque sé que me va a favorecer y porque sé que, por ejemplo, la consulta, ¿no? El pueblo va a decidir y yo estoy a favor del pueblo y ellos van a tomar la elección, yo soy un representante. Entonces creo que este tipo de situaciones suena a un debate, bueno, abren un debate más controversial. Gracias. Y por último, ¿cómo definirían a la 4T en una palabra y por qué? Yo creo que sería antidemocrático. Hay cosas que no se están haciendo tal cual, hay cosas que se están haciendo formal y materialmente y no están concordando, y el Ejecutivo está teniendo básicamente el control de todo. Yo me quedo con la de pragmatismo, porque a lo largo de su carrera política, López Obrador ha apoyado muchas causas, igual como jefe de gobierno y demás, y al llegar a la presidencia, todo el aparato político de la Cuarta Transformación se ha mostrado de diferentes maneras, ha mostrado diferentes caras ante ciertos problemas, ha dejado de compaginar con otros y ha apoyado otras cosas que en el pasado dijo que no apoyaría y demás. Entonces siento que este vaivén de apoyar una cosa, apoyar la otra o demás, ha sido una característica fundamental de la Cuarta Transformación. Yo creo que la palabra sería populista. Digamos, es un concepto controvertido y que pienso, como el gobierno de la 4T, todavía falta mucho por discutir en torno a él. Creo que, al contrario de las concepciones, digamos, un poco antagónicas que se tienen de los gobiernos populistas, creo que tienen la capacidad de revitalizar democracias, en mi opinión. Y creo que, en tanto, todavía falta mucho por analizar en el gobierno de Andrés Manuel, todavía falta mucho por descubrir, pero creo que al final de cuentas ha sido un gobierno que ha logrado cierta revitalización de las instituciones democráticas. Muy bien, les agradezco sus aportaciones y su asistencia el día de hoy. Ha concluido nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y que sigan atentos a los siguientes episodios.